Yo soy Giovanna González de la Red Boliviana del Paisaje. Nosotros trabajamos en el ISS de LAC y hemos tocado todos, creo, el sentimiento de la cosmovisión. El tema de hoy es la dimensión del paisaje natural, la escala del paisaje natural, del paisaje cultural y el paisaje cultural en América Latina. El segundo punto viene a ser la cosmovisión y el caso andino. Tenemos en la escala natural, la Cuenca del Plata abarca varios países, abarca Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, ¿no es cierto? Es una de las cuencas más grandes en el continente sudamericano, tiene más de 325.000 kilómetros cuadrados, con una superficie de cuenca de 4.144.000 kilómetros cuadrados y una profundidad de más de 13 metros de altura de profundidad, ¿no? En el Río de la Plata tenemos estos afluentes, que son el río Paraguay, los vemos acá, ¿no? Río Paraguay, río Paraná, Uruguay. Y aquí es algo que en el asunto de la escala, nosotros propongo que se pueda considerar esta escala natural monumental como patrimonio natural, pero no solamente de un punto o de un sitio, sino de una región. Aquí tenemos la cuenca de Plata, las cataratas de Iguazú, igual que son monumentales. La escala monumental de la naturaleza con las personas es algo que en nuestro continente para nosotros es natural, pero si comparamos la escala de estas caídas con las escalas que se tienen en Europa y en el mundo, en el resto del mundo, la diferencia es abismal. La cuenca de las Amazonas, que bien sabemos que abarca también varios países, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, con un caudal de 209.000 kilómetros cúbicos sobre segundo. ¿No? Es una cuenca hidrográfica de más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Por supuesto, esto es un enfoque de lo que es la escala natural. Pero no solo la escala natural, sino también la escala con la relación con el hombre. En el río San Francisco, que justamente es el río que llega a Belo Horizonte, que es una maravilla de lugar, hoy en día sigue siendo un canal fluvial. Y también en la antigüedad los indígenas originarios usaban estos canales, sino dentro de su cosmovisión, para los indígenas, tanto amazónicos como andinos, la naturaleza viene a representar sus dioses, ese mundo de dioses, ¿no? El dios sol, el dios luna, el dios río, el dios montaña, ¿no? Ahí tenemos la cuenca del río Orinoco, lo mismo entre Venezuela y Colombia, del río Magdalena en Colombia, ¿no? Donde no solo es el hacer la agropecuaria, sino también la concepción de esta cosmovisión, que luego la voy a explicar un poco más entrando al caso andino. ¿No? Entonces, en nuestro continente sabemos perfectamente que esta es nuestra área amazónica, y ahora vamos al área andina. Muestro una foto de un encuentro que hace poco, porque todos están con barbijos, hubo de asuntos interculturales, y empezamos con esta visión de la Tierra y el cosmos, ¿no? El ofrecimiento, por ejemplo, esta es una actividad de una persona que recoge lo primero de su cosecha y lo ofrece, ¿no? A la Pachamama y al dios Sol, a la madre Tierra y al dios Sol. Vamos a empezar desde Argentina, desde el sur del continente, ¿no? Volvemos al tema de la escala de estos glaciares. Es una escala inmensa, a diferencia de lo que se tiene después del planeta. Por esto es que deberíamos insertar como patrimonio no solo el Capañán, sino también esta naturaleza a una escala inmensa como patrimonio natural en la región andina, ¿no? La cordillera de los Andes. Tenemos aquí la foto de una fotógrafa que ha trabajado con la Red Boliviana del Paisaje. Estas son fotos en La Paz, en Potosí. Tenemos los salares. El salar de Uyuni viene a ser el salar, el mayor desierto de sal continuo y alto del mundo, ¿no? Tiene una superficie de 10.582 kilómetros cuadrados y una altitud sobre
los 3.663 metros sobre el nivel del mar. También en Potosí están lugares como la Laguna Colorada o Laguna Verde, y es en la Laguna Colorada, todas estas serranías son un dios, un tata, un apu. En Aymara y en Quechua es diferente, ¿no? Y en algunos momentos es lo mismo. Las primeras culturas viene a ser la cultura de Guanacota, después la cultura inca, ¿no? Por ejemplo, aquí tomo otro ejemplo de un lago alto, el más alto del mundo, sobre los 3.812 metros sobre el nivel del mar. Existe este lago en esta altitud, una profundidad de más de 100 metros, una máxima de 183 metros de profundidad, ¿no? Con una superficie de cuenca de 56.270 kilómetros cuadrados. Entonces, estos datos son los que, bueno, ahora está el lago Titicaca en la lista para ser Patrimonio Mundial de UNESCO, tanto por Bolivia como por Perú, de manera con diferentes enfoques, y este sería un tercer enfoque, ¿no? Trabajar esta unidad del paisaje como un patrimonio natural de gran escala, y también trabajar como una unidad del paisaje con un patrimonio cultural, que ya lo vamos a ver, que es muy similar tanto en el lado de Bolivia como en el lado peruano, ¿no? Aquí tenemos las islas, esto es Copacabana, una cuenca hidrográfica de 58.000 kilómetros cuadrados, creo que ya lo manejamos, y aquí, por ejemplo, hasta ahora este paisaje cultural, porque están poblaciones indígenas aún viviendo, haciendo agropecuaria, vienen a representar un paisaje cultural vivo. Quiero también mencionar que también fue nombrado por UNESCO, ¿no? Las profundidades del lago, porque un grupo de arqueólogos, presidido por Christopher Deler, y su equipo de investigadores de la Universidad de Oxford, vinieron a realizar excavaciones arqueológicas submarinas en un arrecife específico, en el arrecife de Coa. Y la investigación muestra que las personas de Tiahuanaco se desarrollaron en el lago Titicaca entre el 500 y 1100 antes de Cristo, ¿no? Y fueron las primeras poblaciones en ofrendar. Entonces se encontraron varias ofrendas arqueológicas intactas en el arrecife de Cayaya. Es en 2017 que Bolivia se adhiere a la UNESCO, ¿no? En la Convención de Protección de Patrimonio Subacuático, confirmado en 2001, ¿no? Encontrando más de 10.000 objetos en el lago Titicaca. Aquí están los objetos entre oro, bronce, todos los metales que en la región, que en nuestra región, sobre todo oro y plata, existen en abundancia, como es el asunto de Potosí también, ¿no? Entonces, esta magnificencia de la naturaleza es considerada deidad, lo que les decía, Apu, Tataicha, Dios, en español, Deus en portugués, ¿no? Apu en Aymara y Tataicha en Quechua, porque Apu es en la cultura Tiahuanacoa, y después viene la cultura inca, que se queda mucho tiempo en la región, y bueno, la traducción en español y en portugués, ¿no? Lo que es padre, Auki, Taika, padre, papay, Taika, mama, mamay. Entonces, esta huaca, lo que es el lago, viene a ser un centro energético. Huacas son centros energéticos. Y en esta arqueología y arquitectura podemos ver la cosmovisión andina. Y la cosmovisión andina es muy distinta a la manera de ver el mundo, el tiempo y el espacio que tenemos nosotros. Por ejemplo, en el Camaña, que viene a ser el lugar de existir, ¿no? No es lo mismo que el Jacaña, que es el lugar de vivir, o la Jiwa, que es el lugar de morir. Y el Sumancamaña viene a ser el vivir bien, el mezclar, el conjuncionar, el vivir bien. Y el Sumancamaña, el saber vivir y convivir con el pluriverso de los 4 mundos. Ellos hablan de 4 mundos. 4 mundos, un mundo animal, un mundo vegetal, que es toda la naturaleza que hemos visto, el mundo de la tierra, que es el paso del hombre en la tierra, y el mundo de los dioses, en el que los dioses pueden ser elementos de la tierra, como
estas montañas, los ríos, que son, y siempre son hombre y mujer, ¿no? Masculino, femenino, en un constante equilibrio. Aquí lo vemos en la chacana, por ejemplo, ¿no? Tenemos el solsticio de invierno, el 21 de junio, donde el dios Sol, ¿no?, permite la entrada, aquí les vemos unas fotos más adelante, permite la entrada a través de las puertas del sol y de toda la arquitectura, tanto en la cultura tehuanacota como en la cultura inca. Es una perfección los puntos de norte, sur, de este, oeste, de entrada y salida del sol, y los 365 días exactamente calculados para el agro y para el agradecimiento también y la conexión con estos mundos. Estos 4 mundos siempre están entre ellos, ¿no? Vuelvo a repetir: mundo animal, mundo vegetal, mundo de la tierra, mundo de los dioses. Y en el mundo de la tierra el hombre no está arriba, está dentro de este mundo y respeta los otros mundos y la convivencia de ellos. Entonces, el 21 de junio, en el solsticio de invierno, el dios Sol inicia con el Pachacuti, ¿no?, con el solsticio de invierno. Y en la estrella vespertina, el 2 de mayo, es la luna, la estrella vespertina. El 22 de marzo, en el equinoccio de otoño, es una época, por ejemplo, de lluvia y de nube que se considera femenina. Todo lo contrario, cuando es el sol el que es el fuerte, es masculino. Al igual que la chacana. Antes de seguir esto, ¿no?, aquí varón y mujer, y los cultivos igual, ¿no? Entonces hay un equilibrio entre lo que es femenino y masculino en la cultura indígena, que hoy en día se ha perdido mucho, ¿no? Es por eso que el interés de retomar esto. Por ejemplo, esta chacana tiene formas que representan al hombre por la rigidez y por los tiempos, por supuesto, y los ayllus, la conformación de los ayllus, porque dentro de cada cuadrado, de cada cuadrante, vienen a conformar esta comunidad de ayllus. Ayllus es una familia, un ayllu es una familia, y un grupo de ayllus es una comunidad, y así, etcétera, etcétera, ¿no? Va creciendo. Entonces, y este círculo redondo viene a representar a la mujer. Entonces, el cuadrado al hombre, el redondo a la mujer, en la chacana, ¿no?, buscando, mostrando el equilibrio. Lo mismo, por ejemplo, ya cuando se viene el 22 de diciembre, el solsticio de verano, los cultivos también representan esta dualidad. Y en el 22 de septiembre, en el equinoccio de la primavera, el día y el verano, los rayos y el arco iris son las dualidades que nos muestra la chacana. Entonces, cuando nosotros después vamos a ver la inscripción del Capacñán, todo está sincronizado. No solo el Capacñán, toda la infraestructura arquitectónica, ahora arqueología, de estas culturas están en relación al Capacñán, ¿no?, que es esta línea que rige la chacana. Para ellos, el concepto de vivienda no es el mismo que la nuestra. El concepto es distinto. La arquitectura andina, dentro de su cosmovisión andina, por ejemplo, muestra una casa nido, una casa circular o casa útero, ¿no? Es como el vientre de una mujer. Entonces, este lugar es solamente para descanso, al igual que la otra arquitectura, que también es para, que son los cementerios, ¿no? Que en realidad nosotros pensamos, el concepto occidental, pensamos que vivimos dentro de una casa y morimos y vamos a parar a un cementerio, pero en la cosmovisión andina no es así. Esto es solamente para el descanso del cuerpo, pero se vive afuera, en el espacio público. Es por eso esa concepción de apropiación del espacio. Si se fijan, si bien ahí tenemos una arquitectura, tanto en Perú como en Bolivia, este es en Bolivia y este es en el lado peruano, ambas en el lago, muy parecido, muy similar, cultura tehuanacota, cultura inca, quechua, tehuanacota y mara, ¿no? De 1500 años antes de Cristo. Esta es una calauta, que significa casa de piedra, y la lacauta, que es la casa de adobe, de barro, de tierra. Entonces, pero aún así, el concepto habitacional no es adentro de esta infraestructura, es afuera. Es por eso que ellos son
consideran el lago su lago sagrado, sus montañas, sus dioses, y son parte de estos mundos. Y el tránsito de ellos, este caminar, es afuera. Esta es otra arquitectura del Huayna del tiempo eterno. Estas son los lugares donde van a descansar, ¿no? Son los cementerios. Pero por dentro tienen también una bóveda o dos bóvedas circulares donde se entierran a los difuntos. Pero para nosotros acaba la existencia humana en un cementerio. Para el mundo andino no. Para el mundo andino es un caminar a un lugar agradable, porque es el lugar soñado. Son las promesas de vida que este cosmos a cada persona le muestra, ¿no? Porque cada persona tiene un legado y un objetivo en el caminar en este mundo, ¿no? Es por eso que el cuerpo, si bien como nace, vuelve a la posición fetal, porque vuelve a esta posición y cuando estamos dentro del cuerpo de la madre, es solamente por un asunto de transición en este mundo enigmático con alta simbología. Aquí vemos justamente la chacana, ¿no es cierto?, como simbología de el paso de este paso por la Tierra para seguir el camino hacia el cosmos. Es por eso que ellos tienen un concepto de tiempo y espacio muy distinto al nuestro. Estas son, por ejemplo, las chulpas o los lugares de cementerio que se encuentran en Bolivia. Tenemos Culicuyi, a 10 kilómetros de Sica en la ciudad de La Paz. Y cada una tiene una puerta en forma ojival, ¿no? Es un vano ojival con una posición hacia el este. Toda la arquitectura siempre está entre el este y el oeste, entre estos puntos que hemos visto en la chacana que están definidos en estas culturas andinas. Por ejemplo, esto es una ceremonia con bailes y aquí está una puerta, ¿no? Es una comunidad de recursos tal vez limitados. Entonces ellos están celebrando la muerte de uno de ellos, este paso de la tierra el paso al cosmos, ¿no? A seguir este camino en el cosmos. Entonces es una celebración, no es un momento de tristeza, es un momento de fiesta. Lo que les decía, el concepto del espacio público, el espacio exterior, es el de afuera, es el de las reuniones. Cuando yo me reunía con ellos, les decía a las señoras, ¿por qué no se sientan conmigo en un lugar, en una silla, un lugar más alto? Y me decían, porque nosotros tenemos una conexión con la Madre Tierra. El tema del concepto de fertilidad y de la conexión de la Madre Tierra en las mujeres andinas es muy profundo. Y esta concepción del espacio exterior es la acción de vivir y convivir con el otro. Dentro de las sabidurías ancestrales tenemos los tejidos en Totora, las islas flotantes, por ejemplo. Si bien esto es ancestral, ¿no? Todas estas balsas que se han hecho desde el lago y han ido por todos los canales fluviales. Ahora tenemos estas islas flotantes también con el mismo material que funcionan muy bien ya con un enfoque del desarrollo productivo local, turístico, etc. Volviendo a tocar los temas de Tiahuanaco, los camellones o los sucacoyos, que son surcos, ¿no? Que son estos también, y que están ubicados en el altiplano, ¿no? Sobre los 4.000 metros del nivel del mar, lo que permite que tengan una variedad de cultivos a una temperatura que ellos la puedan modificar, medir, incluso el tipo de suelo, ¿no? Esto es una foto de la quinoa y los camélidos llamas alpacas que existen en los Andes. Estas son las terrazas o andenes, los ucacoyos. Y quería mencionar que a los 3.825 metros sobre el nivel del mar, a 15 kilómetros del lago Titicaca, ocupando actualmente un área de 50 hectáreas, se encuentran las ruinas de Tiahuanaco, que las voy a mostrar enseguida. Y voy a mostrar los periodos, ¿no? Desde el primer periodo, segundo, tercero y cuarto. Las ruinas de Tiahuanaco están ubicadas a una altura de 12.500 pies, para los que tienen esta otra forma de medición. Y según los historiadores, por ejemplo, Cisa de León, el vocablo aymara de Tiahuanaco, ¿no? Tia significa Tiahuanaco significa ribera seca,
El padre Cobo, un jesuita que investiga la lengua aymara, indica que proviene de Tiahuanaco, que significa lugar donde se siente el guanaco, o estos camélidos, ¿no? Alpaca, es de la familia de la alpaca y las llamas. Y que los aborígenes conocían como Tiahuanaco como Taipicala, la rama de la biogeografía que estudia la relación entre el hábitat vegetal y el ambiente terrestre, significaría el lugar donde está la piedra central, ¿no es cierto? Algo así como el punto de partida. Y en esta cultura, cada lugar tiene, por ejemplo, en la cultura de Tiahuanaco, es Tiahuanaco el punto central. En la cultura inca es Cusco el punto central, ¿no? Y así. Y el investigador boliviano, Rigoberto Paredes Candia, postula Tiahuanaco que proviene de la aymara tihuana, que significa piedra de pie. Carlos Bravo, boliviano, investigador de finales del siglo XIX, sostuvo que Tiahuanaco proviene de la expresión Intihuancay, que quiere decir la ciudad de los hijos del sol. Entonces, tenemos una arquitectura y una arqueología que viene a ser esta, en el primer periodo, en el periodo temprano, Acapana, todo esto es Bolivia, ciudad de Tiahuanaco en el periodo clásico, siempre con la codificación de la chacana, porque estos son los relojes solares, donde marcan exactamente los 365 días y los tiempos del agropecuario. Putuni, que es en el periodo clásico, donde su nombre deriva de la aymara Putu Putini, que significa donde hay huecos, debido a que las cámaras funerarias que circulan en el patio central y a su vez hacen un lugar también se ha conocido por el Palacio de los Sarcófagos. Los tiahuanacos, al igual que los egipcios, tenían sarcófagos. Y hay muchas evidencias de esqueletos o cuerpos en muy buen estado, incluso la piel. En la pared del norte hay dos pequeñas entradas con peldaños, ¿no?, que acceden a la plataforma, alumbrados por piedras de fuego. Este es el templo de Calasasaya, donde en su puerta principal permite la entrada del sol, al igual que, por ejemplo, el templo de las piedras paradas, que viene a ser es un observatorio solar, cuya exactitud del año solar de 360 días con los cambios de estaciones, vuelvo a repetir, es exacto. Los equinoccios del 21 de marzo y primavera y 21 de septiembre nace el sol por la puerta principal. Y el solsticio de invierno del 21 de junio, el sol nace por el ángulo noreste, donde está la puerta del sol. O Sungate, para los que tal vez están viendo la conferencia en inglés, o en el mundo de la inglesa. En este imperio tiahuanaco tenemos Huancani también, que es un centro administrativo de 28 kilómetros en el sur de Tiahuanaco. Aquí tenemos estas piedras de gran tamaño que, bueno, fueron totalmente tratadas de destruir, porque fueron destruidas prácticamente en la colonia. Entonces, Pumapunku viene a ser otro de los enigmas arqueológicos del lugar, ¿no? De cómo se hicieron estas piedras, cómo se tallaron, qué se utilizó para llegar a esa precisión que se tiene, no solo en el tallado, sino en la cosmovisión, en el observatorio solar, porque toda la arquitectura andina está ligada a la cosmovisión solar. Las esculturas talladas todas en piedra arenisca, estas, como algunas, no todas de estas, la Puerta del Sol, el Templo de Calasasaya, los monolitos, Fraile y Bennett, han sido declarados Patrimonio de la UNESCO como sitios separados, pero creo que es importante avanzar con el concepto que se propone, que es la región. Estas son las cerámicas de Tiahuanaco. Los colores, está mucho el color ocre, naranja, rojo, amarillo, y la representación, ¿no?, de este mundo animal, del mundo vegetal, del mundo de la tierra y del mundo de los dioses en toda su artesanía. Estos son tejidos ancestrales, ¿no?, que si ven aquí ustedes está la huipala, ¿no? Muchos dicen que es una cosa moderna, que es una fusión de otro, pero no, esto significa justamente la conexión, es una representación de la agropecuaria
¿no? Y la conexión con este sentido de cosmovisión, de sol, de luna, de tiempos, de climas. Y aquí tenemos igual, ¿no? Las aves, el cóndor, que es un patrimonio natural de la región también. Entonces, en esta cosmovisión tenemos un lago, una cuenca, una unidad de paisaje, que en este caso el lago Titicaca es transfronteriza binacional y también considerada por el mundo andino una huaca, un punto de poder energético. Si bien ambas culturas tienen diferencias fisiológicas, por ejemplo, este es un estudio que tengo el honor de mostrarlo, ¿no? Que nos indica el tipo de cráneo que tiene el aymara y el inca, ¿no? El aymara y el quechua. Pero más allá de eso, tenían los mismos dioses. El inca Huiracocha, tanto en el imperio inca como en el imperio Tiahuanaco. Ese es el dios del sol, la representación del dios del báculo, ¿no? Y ahí vemos un poco todo lo que hay en Vizcachani, en la cultura Uruchipay en Bolivia, en Tiahuanaco, como lo que hay en Perú, en el lago Mayo Chulpara, y lo que hay en Pascaya Olupaca y la Chulpa de Cutimbo, ¿no? Que aquí esto ya es más inca. Y también en la cultura inca usan los camellones, pero ya circulares, ¿no? Los sucacoyos o guaruaro con una tecnología circular que lo que permite es que las temperaturas bajan entre 5 a 30 grados centígrados bajo cero. Y para mantener que los cultivos no se congelen, no se hielen en la noche, por estas temperaturas en la noche, permiten retener el calor y el agua y la distribución homogénea del agua a toda la agricultura. Este es el Imperio Inca, el punto central del Imperio Inca, Machu Picchu, conocida como número 1 en sitio turístico. Perú trabaja muy bien, los hermanos del Perú trabajan muy bien con sus sitios turísticos, arqueológicos. Pero toda esta cultura, si se fijan, tiene la forma de los animales. Y esto es lo más interesante, ¿no? En este centro del Imperio Inca, esta es la misma, más allá de representar a los animales en su planimetría, en su diseño urbano también, también ellos nos han dado la primera maqueta de lo que viene a ser, nosotros hacemos para hacer como arquitectos una casa, una maqueta a una escala, antes la hacíamos física, ahora hacemos maquetas virtuales en 3D, y ellos hicieron las primeras maquetas en piedra. Esto viene a ser, esto es Intihuatana de Sai White, ¿no? Que viene, esto está en Machu Picchu, que muestra todos los canales internos, es una maqueta de lo que es Machu Picchu, con todo un sistema hídrico, con todo este sistema de cosmovisión, con todos los códigos. Este es otro ejemplo, en el lago también, en el lago, la isla de Poati, que es la isla de la luna. Esta isla de la luna considerada como el astro femenino, el dios femenino, permitía que aquí, seguimos con la chacana, siempre con los códigos, estaban las princesas para ser preparadas, ¿no? Durante la época de la juventud, ¿no? Eran preparadas en diferentes, en tejidos, en agricultura, en historia, porque la historia se contaba, ¿no? Por eso vienen las leyendas. Y esto es en el área amazónica de Bolivia, donde hasta ahí llega la cultura quechua en lo conocido, porque hay más que se ha descubierto últimamente y que, por supuesto, los especialistas no le dan más luces de lo que es. Aquí tenemos la piedra más tallada, más grande del mundo, que si bien ha sido reconocida por UNESCO, por ser único en su ámbito, este fuerte en realidad es un lugar de reposo, ¿no? Su traducción al quechua significa, del quechua, Samaipata, lugar de reposo entre las montañas. Y es un centro estratégico, administrativo, ceremonial y religioso inca en esta Amazonía. Después del siglo XIV, la alianza Inca-Chané, porque aquí muy cerca estaba la cultura Chané, otra cultura,
no andina, amazónica, y en el siglo XVI los chiriguanos, que son la cultura amazónica, conquistan esta llanura y, bueno, Samaipata se queda como un centro arqueológico. Ahí tenemos otra vista de Samaipata, ¿no? Y en su planificación, en su planimetría, igual, en ese centro arqueológico reflejan los puntos exactos de tanto Tiwanaku, Cusco, Machu Picchu y Samaipata, tienen muchos puntos de las constelaciones. Entonces, solo quería mostrar que esta forma de maqueta, ¿no?, que es la representación en pequeño de algo que se construye en grande, es lo que ahora, hoy en día, en esta cultura viva, tenemos una feria, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, donde se vende y se compra todo en pequeñito, ¿no? Casas pequeñitas, dinero en pequeñito y todo en pequeñito, porque es la petición al cosmos para que esto se cumpla en este paso por la vida en una escala normal, ¿no? Y hay una chaya donde se festeja y se hacen mesas y se ofrecen al cosmos. Entonces, en este paisaje cultural vivo entre Bolivia y Perú, que viene a ser el lago, un punto, una unidad del paisaje, tenemos danzas que para los andinos vemos ciertas diferencias, pero en la generalidad no se ven tanto las diferencias, los colores son similares, pero las ceremonias son básicamente las mismas, ¿no? Esta es la parte de arqueología. Y la cultura aymara fue rica en rituales y ceremonias que responden a una cosmovisión cuyo centro está en la Pachamama, en la Madre Tierra. Los ciclos de la naturaleza, la sabiduría ancestral, gobiernan el curso de sus vidas. El agua es fundamental para los cultivos y es protagonista para sus invocaciones. Es por eso que el lago Titicaca y todo lo que es los circuitos de cuencas son la base de la planificación del territorio del mundo andino. Concepto que lo estamos retomando para que sea la base de la planificación territorial de nuestros territorios también, ¿no? Y es mucho para hablar del Capañán y la Chacana, la complementariedad, que ya lo mencioné un poco, y bueno, creo que hasta aquí voy a presentar para no quitar el tiempo a los demás participantes. Es mucho para presentar algo tan puntual, pero quería ejemplificar lo que era esta cosmovisión andina. Gracias. Obrigado, Giovana. Caso queiram fazer algum comentário sobre algum trabalho em específico, sobre as apresentações de forma geral, estamos abertos. En el grupo ISSLLAC pudimos trabajar toda esta temporada en el asunto de la cosmovisión, la multiescalaridad y los sistemas, la planificación de sistemas territoriales, ¿no? Yo lo enfoco más como región, como regiones homogéneas, como unidades del paisaje a una escala mayor que una unidad del paisaje conocida en la academia, ¿no? Como es el lago y estas otras regiones. No sé, Luciene, ¿quiere hablar ahora? No, saí da reunión sin querer. Y bueno, me gustaría un poco, creo que estamos yendo en esa dirección, ¿no? En la planificación territorial, como planificadores del territorio, estamos yendo en esa dirección de planificar considerando las cuencas, considerando la naturaleza, considerando las cosmovisiones, ¿no? A través del paisaje cultural. Eso quería un poco que podamos debatir, si ustedes tienen alguna idea similar o distinta. ¿Se me entiende? Alcira. Não entendi muito não, Giovana. Amei a sua apresentação. Seria ótimo que o seminário disponibilizasse todas as apresentações, né, para a gente depois ouvir ainda com mais calma e, de repente, todo mundo também disponibilizar o portal que a gente poderia ter acesso à informação mais aprofundada, né, o trabalho completo, porque é muita preciosidade, né, que compensa a gente conhecer melhor. Obrigada. Nós temos nosotros tenemos una página en YouTube page, sí, Red Boliviana del Paisaje, la voy a poner acá. Então registra pra gente e a gente vai pedir, a gente deve pedir também, hein, João? O seminário para disponibilizar esses contatos, né? Esses endereços. Desculpa, eu não consegui participar do início, que eu tô num outro evento, mas primeiro, parabéns pelos trabalhos, né? Acho que foram bem ricos, assim. E eu tenho uma questão para a Giovana, que
o nosso trabalho de missões, né, que a Namera apresentou, trabalha também um pouco essa questão da cosmovisão, mas aí, claro, né, na questão indígena guarani, assim. E uma das dificuldades que se tem para a questão da patrimonialização é justamente entender essa cosmovisão e como é que eu posso explicar assim, como enquadrar ela, né, entre aspas, dentro de valores que não necessariamente são os valores dos povos, né, originários, assim. E aí a minha questão para ti é como isso funciona, né, no caso dos povos andinos, assim, porque são valores de outras culturas, mas que precisam se adaptar a padrões, no nosso caso, né, padrões dentro do IFAM ou dentro da Unesco. Assim, eu queria saber como é que é um pouco essa experiência que vocês têm na questão dos povos andinos. Eu acho que tu microfone está fechado. Muchas gracias por preguntar, Ana. Mira, justamente de eso se trata el trabajo, ¿no? Porque UNESCO ha tomado como valor cultural todos los valores arqueológicos o postcoloniales. Entonces, todo el valor cultural de Latinoamérica a toda esta escala, a toda esta visión multiescalar, es justamente la propuesta que hacemos también como el grupo del ISS-LELAC. Que se consideren lo que tú acabas de decir, estos valores culturales locales y que se inserte en la lista en UNESCO, que se inserte la posibilidad de contemplar las cosmovisiones de acuerdo al origen cultural de las regiones, ¿no? Eso entre varias cosas, son varios puntos que estuve trabajando. Uno es la cosmovisión, el otro punto es la homogeneidad territorial o regional, ¿no? Trabajamos como unidades del paisaje en los territorios. Y bueno, pues todo esto viene ahora realmente a formar el paisaje cultural que, si bien todo el mundo habla de cosmovisión, es más fácil para mí mostrarlo desde el mundo andino, porque realmente, más allá de que el mundo andino deba adecuarse, o el mundo andino, o el mundo amazónico, o los mundos originarios, las cosmovisiones originarias deban adecuarse a una visión eurocentrista, es la visión eurocentrista la que tiene que tal vez un poco caminar por estos caminos para entender el valor y la dimensión del valor cultural y patrimonial de esto, ¿no? Porque no es un valor tangible, es también intangible, sobre todo por este asunto del enfoque de los mundos, ¿no? Los mundos de los dioses, los mundos del humano, donde es una interconvivencia en este momento y en el momento después de dejar este cuerpo, pero en realidad este tiempo y espacio no existe un ayer y un mañana, existe un permanente hoy, es muy distinta la visión. Entonces Simón Yampara, entre otros, Medina y otros historiadores bolivianos, peruanos también, por supuesto, que han estado trabajando muchos años, desde el siglo XVI hasta la fecha, son un montón los que he podido revisar. Lo que se quiere ahora es, justamente hace unos años, el 2019, uno de estos, Yampara, fue a Brasil, hubo un congreso sobre cosmología, y hablaba de esto, ¿no? De que en vez de que nosotros, como Latinoamérica, tratamos de entrar en estos parámetros de patrimonio y cultura, podamos mostrar nuestros parámetros y que puedan ver este valor, ¿no? y ver el mundo desde otra forma. Y sobre todo desde la planificación del territorio, que ha sido tan acertada en todas las culturas andino-amazónicas. No sé, hoy con la pregunta creo que sí. Sí, gracias. Muchas gracias por preguntar. Nosotros hicimos con la Red Boliviana del Paisaje también, les pasé el link en YouTube. Bueno, hay un link en YouTube, voy a tratar de pasarlo, no sé cómo hacer, pero nosotros hicimos un congreso internacional de paisajes culturales en Chiquitanía, ¿no? Estamos, el link sí, el 2020, en diciembre, fueron 3 días de congreso, y ahí vemos ya este constructo cultural, ¿no? Que no solo lo antiguo, lo andino-amazónico, sino ya la fusión con la colonia, que ahí viene la música. El congreso inició con un concierto de música barroca mestiza, llamada así, ¿no? Y bueno, muchas cosas, incluso invitamos a poetas y escritores bolivianos de lengua nativa de Tupi-Guaraní, ¿no? Y pudimos y pudieron expresar este tipo de forma de expresiones del paisaje cultural, porque el paisaje cultural es esto, es la lengua, es el sentido de la escritura y de la visión, de los cuentos, de las comidas
de todo esto. Uhum. Bueno, les voy a tratar de pasar el. Gracias. Graças. Muito obrigado a todos.